necesariamente, ya pueden grabar. Si aparece la fuerza magnetomotriz es porque necesariamente tiene que haber una corriente. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que cuando yo aplico el voltaje me va a demandar o me va a crear es un flujo. Y el flujo demanda que exista una fuerza magnetomotriz. Y para que exista la fuerza magnetomotriz tendrá que entrar una corriente. ¿Y cómo es la relación? Pues entonces entre el voltaje y el flujo es lineal, ¿cierto? ¿Y cuál es la relación? Que el voltaje es igual a raíz de 2pi, número de vueltas, flujo, frecuencia. O, más interesante aún, el original, el principio, ¿no? Que el voltaje es aproximadamente n por dpi sobre d, y de ahí despejamos el flujo. Entonces, que si el voltaje es coseno, el flujo es sinusoidal. Y entre flujo y fuerza, la relación es el ciclo de histéresis, ¿cierto? Entre flujo y fuerza, la relación es el ciclo de histéresis. Por aquí estará el flujo, por aquí estará la fuerza. Y entre corriente y fuerza, pues la corriente será la fuerza dividido entre el número de vueltas, una relación lineal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esto es completamente diferente a lo que estábamos manejando en alterna, ¿cierto? Fíjense que vimos ahí una cuestión bastante importante, a ver dónde teníamos directa, voltaje, corriente, fuerza, flujo, ¿cierto? Voltaje, corriente, fuerza, flujo. Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, en un contactor? La corriente está al final de la cadena. Entonces, cuando yo tengo por aquí un contactor, vamos a hacer el mismo dibujito feo que he hecho, el contactor. Pero ahora lo alimento con corriente alterna, ¿cierto? Esto va con corriente alterna. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que ahora la corriente sí depende del circuito magnético. Entonces la corriente que entra aquí ya no va a ser una constante. ¿Por qué? Porque fíjense que aplicado el voltaje se me va a generar un flujo. El flujo es lo que no va a cambiar. No significa que sea constante. Significa que no cambia la onda, ¿no? La onda de voltaje me crea una onda de flujo. Esa onda de flujo va a permanecer constante. Su oscilación, su magnitud. No significa que sea una constante de que es un número, no. Es una onda de flujo que permanece oscilando siempre de manera igual. Entonces, aquí tenemos una onda. Y flujo-fuerza la relacionamos ¿con qué? Con el ciclo de histéresis, ¿cierto? Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la reluctancia, cuando nosotros hablamos de fuerza es igual a flujo por reluctancia, mire, que cuando hay un espacio de aire hay más reluctancia que cuando se cierra. Entonces, como la reluctancia es grande, como la fuerza, pues también grande, porque el flujo permanece en la misma onda. Entonces, la fuerza crece. Y si la fuerza crece, implica que haya una corriente grande. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa si esto se cierra? Si se cierra, la reluctancia disminuye. Y si la reluctancia disminuye, la fuerza disminuye. Y eso hace que la corriente disminuya. Entonces, en alterna, ¿la corriente de qué depende? Depende de la reluctancia. Es decir, depende del circuito magnético. A diferencia de corriente directa. Naturalezas completamente diferentes. En directa, la corriente solo depende de la resistencia a la bobina. En alterna, la corriente depende ¿de quién? Depende del voltaje y del circuito magnético. La corriente está al final de la escala. En directa, recordemos, voltaje crea corriente, corriente crea fuerza y fuerza demanda flujo. Entonces, en directa afectamos el flujo. En alterna, con el circuito magnético afectamos directamente la corriente. Entonces, eso tiene implicaciones. ¿Cuáles implicaciones? Que, por ejemplo, un contactor, supongamos que es un ambiente bastante, bastante polvo. Por ejemplo, puede ser una fábrica de cerámicas. Y dentro del contactor entraron partículas de polvo y se quedaron aquí atascadas. Y entonces usted energiza. Resulta que el contactor se daña. ¿Por qué? Porque va a mantener el pico de la corriente. ¿Cómo sería la corriente de este contactor? Al inicio, la corriente grande y después decrece. ¿Por qué? Porque este señor se va a cerrar. Bueno, aquí para resolver les voy a dejar
una pregunta fija para el parcial. Ya ustedes verán si lo hacen o no lo hacen. Vamos a dibujar a ver una investigación que van a hacer. Una investigación que van a hacer. Bueno, a diferencia de la investigación a la consulta, ¿no? Esto en realidad es una investigación consulta. Investigación porque van a tener que averiguar cómo se soluciona el problema. Consulta, si yo les dijera, a ver, esto se soluciona de esta manera, consulten qué es eso. Bueno, vamos a tener, ejemplo, un contactor en alterna. Y aquí va a haber una respuesta, pues, bueno, un planteamiento bastante curioso, ¿no? En realidad uno se pone a pensar, un contactor en alterna no debería funcionar. ¿Cómo que no debería funcionar? Sí, no debería funcionar. ¿Y por qué? Pues que es que, fíjense que me está quedando mal dibujado. Un contactor, como veíamos por allá, es más o menos así, ¿no? Lo que revisamos acá, ¿no? Recordar lo que habíamos visto acá al principio de la clase, de pronto no estaban algunos, ¿no? Llegaron tarde. Esto es un contactor, ¿no? Yo lo cierro, track, y entonces estos que estaban abiertos se cierran y pasa la corriente y tenemos un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto que se cerró, ¿cierto? Entonces habíamos visto esos famosos contactores que pues yo sé que ustedes ya más o menos han visto por ahí en algún lado. En directa, pues, no hay lío, ¿no? En directa usted magnetiza, crea el flujo, esto se cierra a fin y mientras que yo mantenga la corriente, eso va a mantenerse cerrado. No hay lío. Pero la consulta que yo les voy a dejar a ver si la hacen por el parcial o si no la hacen, pues, ya saben ahí que eso va fijo. La pregunta es, bueno, ¿y si yo alimento esto con alterna? ¿Qué? Bueno, ¿cómo así? ¿Qué de qué? Pues, aquí va a entrar corriente alterna, ¿cierto? Y el flujo que se crea es alterna, ¿cierto? Entonces nosotros vimos allá en el límite que aquí hay un resorte, ¿cierto? Un resorte. Un resorte. ¿Cuál es la idea del resorte? Mantener esto abierto, ¿no? Sí, mantener esto abierto. Entonces, por lo general, o puede estar el resorte aquí abajo, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, energizo, se cierra. Desenergizo, el resorte tira esto para que se abra. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Acá todo esto son variables alternas. ¿Cómo así que son variables en alterna? Sí, fíjense, el voltaje, ¿cómo es? Habíamos dicho que si el voltaje era coseno, ¿el flujo de qué forma era? El flujo se volvía sinusoidal. Y si el flujo es sinusoidal, fuerza magnetomotriz aquí es igual a flujo por reluctancia, ¿cierto? Si es lineal. Entonces, si es lineal, la fuerza sería también sinusoidal. Pero es no lineal, es la curva de magnetización. Entonces, eso hace que la fuerza sea un poco distorsionada. Después vamos a ver cómo es, ahorita vemos cómo así que distorsiona, ¿cierto? Y la corriente, que es igual a la fuerza sobre el número de vueltas, pues también es una onda distorsionada. Bueno, profe, ¿eso es que tiene que ver con el contactor? Es que mire, eso no es fuerza mecánica, ¿no? Fuerza magnetomotriz. Fíjense que el flujo, pues una onda sinusoidal pasa por cero. Entonces, si yo reviso aquí, a ver, flujo, el flujo es una onda sinusoidal, pasa por cero, ¿sí? Es decir, que el flujo se crea en esta dirección y después desaparece, pasa por cero. ¿Qué pasa si desaparece el flujo? Pues no va a haber fuerza de atracción magnética, el resorte se abre. ¿Y entonces qué pasaría aquí? Entonces, si usted alimenta esto tal cual y como está, este núcleo tal cual y como está, con corriente alterna, esto se va a empezar a cerrar y abrir, a cerrar y abrir, a cerrar y abrir. ¿Cuántas veces? 120 veces por segundo. El doble de la frecuencia de la red. Entonces va a sonar y no sirve como contactor. ¿Por qué? Porque si yo tengo mis contactos, ¿cierto? Acá, más básicamente era esto, ¿no? Aquí un contacto, aquí otra lámina, ¿cierto? Y aquí puede ser otra lámina, ¿cierto? Entonces este era el A, este era el B, y por aquí este era el borde de salida C, ¿cierto? Entonces ahí normalmente este está cerrado, este está abierto, entonces yo energizo. Aquí estos señores, y aquí tengo los cables, ¿no? Aquí entonces está la alimentación, puede ser la fase, y aquí, por ejemplo, tenemos el borde que va, a ejemplo, a un motor, ¿ya? Entonces, claro, ahí está abierto, ¿no? Entonces yo energizo, entonces la idea es que esto se cierre, este contacto se cierre con este y energizo el motor. Pero lo que les estoy diciendo, o sea, si esto es un resorte y el flujo está pasando por cero, pues entonces esto se va a abrir y se va a cerrar 120 veces cada segundo. Va a ser
Y ese contacto va a estar cerrándose, abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose, abriéndose y no va a funcionar. No va a funcionar. Pero para todo hay solución. Y contactores en alterna, sí hay. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué se le hace a eso para que el contactor en alterna funcione? Para que no suene y se abre y se cierre y se abre y se cierre. Porque el problema de eso, entonces lo que le digo, el flujo está pasando por cero y siempre que sea alterna, pues tendremos que un flujo que pasa por cero. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para que funcione? Bien, eso lo va a dar de investigación. ¿No es consulta? Después de que sepan cómo se hace, ya va a ser una consulta. Al principio lo que tienen que hacer es investigar cómo se hace. Investigar, entonces indagar, preguntar, ir a mirar en libros, en internet, donde sea. ¿Cómo es que se solucionó esto para que los contactores en alterna sí efectivamente puedan funcionar? Es decir, que yo energice esto con alterna y efectivamente esto se cierre y no se vuelva a abrir hasta que yo no desenergice. Entonces van a investigar cómo se hace eso. Bien, bueno, voy a pausar aquí un poquito el compartir la pantalla. Ya saben que es la pregunta fija del parcial, una pregunta fija del parcial. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya tenemos el principio de funcionamiento. El voltaje me demanda ¿qué? Flujo. El flujo me demanda fuerza y la fuerza demanda corriente. Entonces, fíjese que en el mismo caso, tengo un motorcito, ¿no? Profe, es que tenía un motorcito ahí en alterno, ¿cierto? Monofásico. Y entonces destapé el motorcito y le quité el rotor. Le saqué el rotor, se lo saqué. Y pues conecté el estator para ver si funcionaba. Resulta que lo va a dañar. Se va a quemar el estator. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pues, han estudiado ahí Fraile Mora, en Fraile Mora hay un ejemplo de circuito magnético bastante interesante, que es la estructura de una máquina rotativa, ¿no? Es algo así, muy interesante desde el punto de vista de ejemplificar que una máquina pues, es simplemente un circuito magnético, ¿no? Y por eso estamos estudiando este capítulo, porque todas las máquinas son circuitos magnéticos. Entonces este es el estator de la máquina, ya tienen las partes, las culatas y eso. Ustedes miran ese ejercicio de Fraile Mora, recomiendo que lo miren. Tiene un error, ¿no? Utilizando el coeficiente de Hopkinson, para que lo analicen, ¿no? Por acá tiene el error en la utilización del coeficiente de Hopkinson. Entonces, este sería el esquema ya que nos pone Fraile Mora en ese ejercicio, les recomiendo que lo hagan. Esto es un circuito magnético y fíjense que en las reluctancias que él coloca, aquí está la reluctancia del entrehierro. ¿Qué pasa si yo llego a borrar o a sacar el rotor y conecto la máquina? Si la máquina es de corriente alterna, obviamente la reluctancia se va a crecer mucho, demasiado, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el rotor ahí dentro de la máquina, fíjense que los entrehierros, que es el espacio de aire que existe entre el estator y el rotor para que la máquina pueda girar, ese espacio de aire por lo general es muy pequeño, menos de 1 milímetro. Bueno, 1 milímetro, muy pequeño. ¿Para qué? Para disminuir la reluctancia. ¿Para qué? Para que la corriente no sea muy grande. Si usted llega a quitar el rotor y alimenta el estator con corriente alterna, bueno, pues lo que va a hacer es un daño. La corriente que va a entrar ahí va a ser bastante grande. ¿Por qué? Porque al colocar solo espacio de aire, mire cómo es la reluctancia. Se crece muchísimo porque es un espacio de aire enorme. Y entonces, ¿qué va a pasar? El voltaje va a tratar de mantener el mismo flujo, pero la fuerza magnetomotriz, que es flujo por reluctancia, va a crecer demasiado porque la reluctancia se creció. Y entonces la fuerza que va a demandar una corriente bastante excesiva. La máquina, si usted lo mantiene, se va a dañar para protecciones, etc. Bien, entonces esta es la fenomenología en corriente alterna. ¿Cuál es el circuito equivalente? Bueno, vamos a observar. Circuito equivalente. Y entonces aparece el primero, el aproximado, que es el que vamos a utilizar, y el exacto. Entonces vamos a ver del circuito aproximado. Este es el que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes miran los textos, la literatura, Fraile Mora, los libros de máquinas que tengan, pues siempre que hablan de la bobina de núcleo de hierro nace, van a utilizar este circuito equivalente aproximado. Nosotros vamos a explicar aquí cuál es el exacto, que es el que nos va a permitir ir hacia el circuito de un transformador. Entonces, el aproximado, ¿qué va a pasar? Pues resulta que vamos a tener nuestra bobina,
¿cierto? En alterna, ¿sí? ¿Y qué va a tener nuestra bobina? Bueno, primero va a tener una resistencia. ¿Cuál? La del cobre, la de siempre. La del cobre. Segundo, él va a crear un flujo. Va a crear un flujo. Pero aparte de eso, el núcleo necesita suplir las pérdidas en el núcleo, que vienen por histéresis más Foucault. Entonces, aparte de esta energía, necesito histéresis y necesito Foucault para potencia activa. Pero también necesitamos la potencia reactiva. Y entonces, si yo hago mi diagrama fasorial con el voltaje, bueno, voy a aplicar un voltaje, aplico un voltaje aquí. La corriente ya no estaría en atraso 90 grados. La corriente va a estar por aquí. Bueno, ¿y por qué? Porque es que, recordemos que la componente de acá, que va en fase con el voltaje, esta señorita va a alimentar las pérdidas. ¿En dónde? En el núcleo. Y la componente que está en cuadratura por acá es la que va a ir a crear el flujo. Miren, esta corriente está atrás 90 grados del voltaje. ¿Qué es lo que crea? Un flujo. Entonces vamos a llamarla I sub mu. Y entonces la corriente que entra va a ser I sub 0. ¿Cierto? Entonces, la corriente que entre por aquí se va a llamar I sub 0. Y esa corriente va a circular por el devanado. Entonces es la corriente que pasa por la resistencia del cobre, I sub 0. Pero esa I sub 0 que pasa por la bobina, pues su componente real es la que sufre pérdidas. Recuerden que potencia que es igual a B, ¿cierto? Por I, por coseno de teta, pero si las dos están en fase, pues B por I, porque el coseno de 0 sería 1. Y aquí la Q sería esta B por I sub mu. ¿Por qué? Porque está trazada a 90 grados. Esto sería por seno. Ah, pero seno de 90, ¿cuánto vale? 1. Entonces yo tengo de acá que I sub 0, como fasor, es la suma de estas dos componentes. La real y la de magnetización en J. Ah, bueno, pero si le coloco el signo adecuado, esto está en el eje negativo. Y esto implica cuando una corriente es la suma de dos corrientes, cuando hay un nodo. Entonces ponemos por aquí un nodo, ¿cierto? Y entonces colocamos una división de la corriente. La I sub 0 se divide en dos. En una que va a suplir pérdidas y en una que va a suplir flujo. Y entonces, ¿cómo modelamos una disipación de potencia activa? El modelo de la pérdida del núcleo en histéresis y Foucault que ustedes estudiaron. Una resistencia. ¿Quién disipa potencia activa? La resistencia. Y entonces, la creación del flujo magnético, ¿quién lo disipa? No, no se disipa porque la energía de un flujo, la energía del campo va y viene. Reactivos. ¿Y cómo modelo los reactivos? Pues con una reactancia. Y ahí tenemos el circuito equivalente. ¿Qué hace el aproximado? Bueno, hace falta una cosita, ¿no? Pero bueno, estamos en el aproximado. ¿Qué pasa? Que si estamos en alterna, nosotros vimos que en alterna, pues las resistencias de las bobinas son pequeñas. Y las corrientes que entran, pues nosotros buscamos también que sean pequeñas, ¿no? Que sea una pequeña bobina absorba poco amperio, ¿no? Que sean pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Este elemento en alterna, pues podemos decir que prácticamente es cero, una aproximación a la realidad, que es una buena aproximación, porque en realidad lo que se pierde ahí es poco, siempre y cuando la máquina no esté saturada, ¿no? A medida que saturamos y hacemos que la corriente entra, porque ¿cuál es el principio? Que esta corriente es baja y que la resistencia es baja. Pero si nosotros saturamos la máquina y resulta que la corriente que entra es muy grande, pues van a haber pérdidas. Entonces, si yo hago esa simplificación y digo, bueno, la resistencia del cobre puedo decir que es prácticamente despreciable. O bueno, puedo tener en cuenta la resistencia del cobre, ¿cierto? Pero como la corriente que entra a la bobina es muy pequeña, ¿cierto? Entonces la caída que hay de aquí pues no es muy apreciable y las pérdidas no son muy apreciables y llego al circuito aproximado. ¿Cuál es el circuito aproximado? Este, señor. Despreciando las resistencias en el cobre. Entonces tengo por aquí RF y tengo por aquí X1 y ya, no tengo más. Ese sería el modelo del circuito aproximado de una bobina, despreciando las pérdidas en el cobre.
¿Qué entra a la bobina? La corriente de excitación, que suple las pérdidas en el núcleo y suple la corriente de magnetización. ¿Ya? Bien, este es el circuito aproximado. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hallar? Esto no se halla del diseño, esto se halla ya con pruebas de laboratorio. Entonces, algo muy sencillo. Supongamos que tenemos el núcleo de un transformador, listo. Y tenemos aquí el devanado primario. ¿Cómo puedo sacar este circuito equivalente? Pues una prueba muy sencilla. Se llega, coloca una fuente, la conecta, coloca el voltaje nominal y mide. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la corriente. ¿Qué más vamos a medir? Vamos a medir el voltaje, ¿cierto? ¿Y qué más vamos a medir? Vamos a medir la potencia que entra. Un batímetro. Esto se llama prueba vacío en los transformadores. Más adelante la vamos a ir mirando. Vamos a medir eso, entonces vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que era un transformador por ahí que me encontré en un laboratorio de máquinas, 110 voltios. Entonces lo alimenté con la fuente a 110 voltios. Medí la corriente que entró y la corriente que entró fue de ejemplo, 0.5 amperios. ¿Listo? Y la potencia que medí, que entró, ejemplo, fueron 5 watts. Ahí alimenté ese transformador y me dio esto. 5 watts. ¿Ya? Vamos a hallar el circuito equivalente de esa bobina. Que a nosotros, pues uno dice bobina y entonces se imagina ya la bobinita chiquita del radio, una bobinita por ahí. Cuando yo hablo de bobinas, pues es la bobina de un contactor, es la bobina de un transformador, es la bobina de un motor, ¿cierto? Nuestras máquinas están hechas de bobinas, por eso estamos estudiando esto. Bobinas con núcleo de material ferromagnético. Entonces vamos a hallar desde este punto de vista, desde el punto de vista de la prueba del circuito. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente, pues voy a partir de esto. Tengo la corriente que entra, ¿listo? Entra la corriente. Fíjense que estoy despreciando la resistencia en el cobre. Entonces aquí entra la corriente. La corriente se va a partir en dos, en la parte real y la parte imaginaria. ¿Y por qué? Pues porque la corriente entra por aquí. Si yo digo que el voltaje está a 0 grados, la corriente hace un ángulo en atraso y se descompone en lo que ya habíamos anotado por ahí. Una corriente a 90 grados, que es la que alimenta el flujo, ¿cierto? Y una corriente por aquí, una componente a 0 grados, que es la que suple las pérdidas en el núcleo. Entonces hallemos, si yo hallo el ángulo de la corriente, pues puedo descomponer la corriente en las dos componentes. Entonces hallemos el ángulo de la corriente. ¿Cómo? Pues A que es igual P. La potencia medida es igual a voltaje por la corriente por el factor de potencia. ¿Y quién es el factor de potencia? Si las ondas son sinusoidales, el factor de potencia es coseno de teta. ¿Y quién es teta? El ángulo de la corriente. Entonces hallamos el factor. Coseno de teta es igual a ¿quién? A P sub 0 sobre B sub 0 por I sub 0. ¿Y eso se traduce en qué? En 5 watts dividido entre 110 voltios por 0.5 amperios. ¿Cuánto nos da eso? Entonces 5 dividido entre 55. 0.090. Sí, bro. ¿Señor? Sí, que eso es. Ah, listo. Vale, bien. Y entonces ya tenemos el factor de potencia. ¿Quién es el factor de potencia? Este señor. Es el coseno de este señor, perdón. Entonces saquemos componentes allá de mecánica. ¿Y F a qué es igual? Ah, entonces ahí sub 0 coseno de teta. La componente real. Ah, profe, el ángulo es negativo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el coseno, ¿cierto? El coseno es una función par. El coseno del ángulo positivo es el mismo coseno del mismo ángulo negativo, ¿cierto? Y sub mu, la que alimenta la magnetización, aquí es igual a la corriente que entra por el seno, ¿no? La componente, ¿cierto? El lado opuesto del triángulo. Ah, profe, este sí coloqué el menos, porque sub mu ¿para dónde va? Para abajo. Entonces, dentro de la literatura, por ejemplo, Fray de Mora, es un libro que tiene bastante bien, pues me parece, ¿no? Que tiene bien esta temática. Nos dice IF sub 0 por coseno de teta. ¿Cuánto vale I sub 0? 0.5 amperios por coseno de teta. 0.09. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, 0.5 por eso, 0.045. 0.045 amperios.
Y la I sub mu, entonces lo que le decía, la literatura de este problema nos dice 0.5 amperios por el seno. ¿El seno de quién? El seno del ángulo. Pero no, es que yo tengo coseno. Bueno, halle seno. ¿Cómo puede hallar seno? La calculadora, ¿no? Hallémosle coseno a la -1 a esto y le sacamos seno. Entonces, ¿seno de quién? Del ángulo. ¿Pero quién es el ángulo? Coseno a la -1 de 0.09. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, a ver, el inverso del coseno de 0.09 por, no, ¿por qué no? Por seno, ¿no? Seno de eso. 0.99 por 0.5. ¿Cuánto nos da? 0.49. 0.4979 amperios. Listo. Tenemos F y sub mu. ¿Tenemos I sub 0? Sí, I sub 0 ¿a qué es igual? I sub 0 es igual a 0.045 menos 0.4979 en I. Ah, yo tengo, pero profe, es que ahí le dio positivo. Sí, pero no es que yo coloque el ángulo positivo y ese ángulo, ¿cómo es? Ese ángulo es negativo, la corriente va en atraso. Pues tengo que colocar aquí. Ah, entonces, ¿cuánto vale I sub 0? La magnitud I sub 0, la raíz cuadrada de quién? De 0.045 al cuadrado más 0.4979 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 0.5 amperios. Por ahí a alguien se le encendió el micrófono. Más 0.045 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 0.5. ¿Por qué? Porque esa no es una incógnita, ya la tenía. Bueno, descompuse IFE sub mu, es decir, que ya tengo la corriente que va por aquí y que va por acá. Pero es que yo quiero hallar es el modelo, profe, yo no quiero hallar corrientes. ¿Para qué hallar corrientes? Pues que si tengo las Profe, qué pena. corrientes, Una sí, señor. pregunta. Sí, ¿Ese ahí qué quiere decir? ¿Que es imaginario el número? sí, sí, claro, en J. Recuerden que el contexto de imaginario para nosotros, ¿no? Imaginario no es por edad alguna vez en alguna ocasión. Pero, ¿y de dónde es el I sub 0, profe? Que no entiendo. El O I sea, sub no 0, entiendo el... ¿cuál? ¿Este? Sí, no entiendo por qué el número complejo ahí, profe. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Este El, señor? el resultado, sí. Sí, porque este señor es quien. ¿Dónde está la I sub 0? Es esta corriente, ¿no? Recuerden que cuando, a ver, aquí físicamente, cuando yo alimento esto, como es una bobina, yo tengo el voltaje y tengo la corriente. Si yo miro eso en un analizador de red o un osciloscopio, lo que voy a observar es que va a estar el voltaje y la corriente, ¿qué va a hacer? La corriente va a estar en atraso. Desfasada a un ángulo, ¿qué? Teta. Y esa es la representación que estamos teniendo acá. Que en las bobinas que ustedes tenían en circuitos 2 y 3 eran de núcleo de aire y no tenían pérdidas, entonces la corriente de la bobina iba atrás 90 grados. Aquí, como estamos estudiando bobinas reales, nos estamos dando cuenta de que tiene pérdidas, entonces la corriente que entra a la bobina ya no está desfasada a 90 grados, está a un ángulo diferente. ¿Por qué? Porque hay una partecita que alimenta pérdidas y una partecita que sí va a crear la magnetización, ¿sí? ¿Y sub cero qué es? La corriente que entra a la bobina, la corriente que entra al circuito equivalente a la bobina. Estamos utilizando este circuito. Y entonces por eso la necesidad de que sea imaginario, 0.045 IF menos 0.4979J, está I sub mu. Recuerden el contexto de imaginario para nosotros, un desplazamiento de 90 grados en atraso. ¿Listo? Bueno, vale. Entonces aquí lo que yo quería era hallar RFE. ¿A qué es igual RFE? El modelo de la resistencia que nos va a representar las pérdidas en el núcleo, ¿cierto? Eh, nos está representando el consumo de ¿qué? De pérdidas por histéresis y Foucault. Entonces, ¿esto aquí es igual? Pero resulta que el voltaje en este circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para los dos elementos, ¿no? Entonces, aquí es igual la resistencia al voltaje de alimentación dividido entre la corriente que alimenta pérdidas. Y aquí es igual la reactancia de magnetización a voltaje de alimentación dividido entre quién? Entre la corriente de magnetización. Eso en este ejercicio se traduce en quién. Entonces, el modelo de pérdidas en el núcleo, que es igual a B sub 0. A ver, B sub 0, ¿dónde está? 110 voltios, que es con lo que yo alimento. ¿Dividido entre quién? Dividido entre los 0.045.
0.045. ¿Cuánto nos da? 110 dividido en 0.045. 2444, 2,44 kiloohmios. Y la reactancia de magnetización sería los 110 dividido entre la corriente. Entonces lo podemos colocar menos 0.4979. Y le podemos colocar el I también. Y entonces, ¿cuánto nos da? 110 dividido entre 0.4979. ¿Cuánto nos da eso? 220 ohmios. ¿En qué? En I. Y ahí tengo el modelo de mi circuito equivalente de ese transformador, en este caso, de esa bobina de un transformador. ¿Cuánto es la resistencia? 2.44K. ¿Cuánto es este señor de la reactancia? 220.92. Y ahí tengo modelado, ¿cierto? Mi circuito de la bobina. ¿Para qué me sirve el circuito de la bobina? Para hacer cálculos. Entonces, ¿qué está representando esta resistencia? Las pérdidas por histéresis y Foucault. Entonces, ustedes ahorita en la clase anterior, pues, bueno, ustedes vieron unos videos, unos ejercicios, y ustedes se van a dar cuenta allá que estábamos calculando, ¿no? Allá con el nivel de inducción y toda esa cuestión. A nosotros nos interesan los cálculos eléctricos, entonces por eso representamos las cosas con un circuito eléctrico, ¿verdad? Con un circuito eléctrico. Una pregunta, en Sí, X señor. A es menos 0.4979. Sí, que es este, ¿no? Yo le coloqué el menos y le coloqué la J, cosa que no nos había dado el cálculo, ¿no? Yo se la coloqué, ¿por qué? Porque yo sé que esa corriente está en atraso, mire, está para abajo, ¿cuánto? 90 grados. Entonces se lo coloqué. ¿Sí? Señor. Bueno. ¿Para qué utilizamos esto? Pues para hacer cálculos. ¿Cálculos como cuáles, profe? ¿Para qué me sirve esto? Ah, bueno, hagamos un calculito interesante. Fíjense que esta bobina, por ejemplo, este transformador, así en vacío, o sea, no estoy conectando nada, ni siquiera estoy dibujando aquí el devanado secundario. Fíjense que se está disipando 5 watts, 5 vatios. Y entonces ese transformadorcito era 110. Y resulta que usted fue a su casa y lo conectó a un voltaje de alimentación de ¿cuánto? De ejemplo, en su casa se pasaron de maracas y ahí ya 142 voltios. Entonces le subieron el tap al transformador para darle buen voltaje a la última casa de su barrio, y su barrio o su casa está cerquita al transformador, entonces usted quedó con un voltaje de línea 142. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuánto será ahora la potencia que consume entonces ese transformadorcito, esa bobina que estamos ahí mirando? Bueno, para eso tenemos el circuito equivalente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo sé que la potencia activa que se disipa ahí es esta. Estas son las pérdidas en el núcleo. ¿Cómo puedo calcular eso? Ah, fácil. Pérdidas en el núcleo es igual a ¿quién? AB cuadrado sobre la resistencia, ¿cierto? Circuitos. Entonces coloquemos 142 al cuadrado dividido entre esa resistencia, 2.44 kiloohms. ¿Cuánto nos da? 142 al cuadrado dividido entre 2.44 exponente 3, o 2444, que creo que era lo que nos había. Y eso nos da 8.25 watts, 8.25 watts de más. O, bueno, 8.25 watts. ¿Qué consume? ¿Cierto? ¿Cuánto consumía inicialmente? 5. ¿A cuánto era? 110. Consumía 5 watts. Pero fíjense que simplemente por el hecho de aumentar la tensión, va a consumir más. Y eso sucede realmente en nuestras casas, en nuestros dispositivos. Y más si tenemos en cuenta, por ejemplo, la saturación. ¿Sí? Una plancha, por ejemplo. Nosotros tenemos la concepción de que aumentamos voltaje y disminuimos corriente. Eso sí aplica. Les explico aquí. Hay dos tipos de cargas, para que tengan en cuenta esto. Hay dos tipos de cargas. Uno, los que son de impedancia constante. Y dos, las que son de potencia constante. Constante. Cuando yo tengo una carga de potencia constante, efectivamente, si la potencia es constante,
Si yo aumento el voltaje, pues la corriente disminuye, porque es una carga ¿de qué? De potencia constante, ¿cierto? Ah, pero si yo tengo una carga de impedancia constante, ¿a qué es igual corriente? A voltaje sobre impedancia. Si la impedancia es constante, ¿qué pasa? Si yo aumento voltaje, aumento corriente. Y eso está sucediendo acá. Ahora, todo es relativo. Este comportamiento lo pueden tener los motores. Entonces, por ejemplo, cuando yo a un motor le subo un poquito el voltaje, la corriente que entra es menor, porque está moviendo una misma potencia. Pero todo es relativo, ¿por qué? Porque ustedes me escucharon hablar acá, ¿cierto? Cuando yo tengo el ciclo de histéresis y tengo mi máquina operando acá, si yo aumento el voltaje, aumento el flujo, la máquina se me satura. Y entonces, si yo me paso a aumentar el voltaje y la llevo a la saturación, entonces no voy a reducir corriente, sino que me va a aumentar también. Entonces, todo es relativo. Pero bueno, en los modelos que nosotros utilizamos en circuitos, bueno, en ingeniería eléctrica, en electricidad, pues tenemos estos dos tipos de modelos de cargas: potencia constante, impedancia constante. Potencia constante, impedancia constante. Bien, ¿cuál es el modelo que nosotros estamos utilizando para nuestra máquina? Un modelo de impedancia constante, ¿cierto? ¿Qué es esta impedancia del circuito? ¿Que se aleja de la realidad? Sí, se aleja de la realidad. Porque fíjense que nosotros lo calculamos para un punto donde es el voltaje nominal, que es en el codo de la curva de saturación. Y esta representación circuital nos sirve, o se nos va a aproximar bien, si bajamos voltaje, ¿cierto? Pero si yo subo y saturo la máquina, ya esta aproximación no me va a dar buenos resultados, porque la saturación va a hacer que el punto de operación sea diferente a lo que yo aproximo por acá. Bien, muchachos, queda menos de un minuto, continuamos en 5.